Ya está la sesión 27 de nuestra serie de estudios en 1 de Pedro. Hola, soy el doctor Leroy Lindsay y te doy la bienvenida a este estudio. Tanto gusto para compartir de nuevo algo de la palabra de Dios que pueda transformar nuestra vida. Ahora nos vamos a dedicarnos a un solo texto en el capítulo 3 de 1 de Pedro. Es 1 de Pedro 3, 18. Y vamos a ver la profundidad de lo que el apóstol nos dice. Leyendo una vez más de la Reina Valera, versículo 18 del capítulo 3. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es cierto que en nuestra versión, por lo menos la frase continúa, no es un punto y aparte ni punto enseguida, pero vamos a, como dije, por la profundidad del asunto del texto, vamos a detenernos aquí. Y una vez más, el texto. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Parece que no podemos dejar de mencionar o meditar en el sufrimiento, pues Pedro dirige el pensamiento al hecho que Cristo padeció. Y si Cristo sufrió, debe ser motivo de ánimo a los que primeramente recibieron esta carta y también a nosotros, por supuesto. Les dice que Cristo también sufrió, pero una sola vez por los pecados, que fue específicamente el justo por los injustos, y que su propósito era llevarnos a Dios. Y al final dice que su muerte física era real, pero su vida resucitada por el poder del Espíritu, una realidad también. De nuevo, permíteme sintetizar esta enseñanza en 3 puntos, con la libertad de cambiar un poquito, considerar lo que Pedro dice como el propósito del sufrir y de la muerte de Cristo. Lo vamos a dejar para el final. Entonces, primeramente, que Cristo sufrió una sola vez. En segundo lugar, vamos a ver que su muerte física era real y su resurrección también real por el Espíritu. Y luego vamos a regresar a considerar qué significa eso del propósito de su sufrimiento y muerte, y qué significa llevarnos a Dios. Entonces, el apóstol aquí entonces enfatiza la voluntad de Dios y que es para el bien de todos los que le obedecen, centrada en el sacrificio de Cristo, pero no simplemente un hecho en el pasado. Está hablando del efecto, está hablando del propósito en el presente. Consideren conmigo entonces estos 3 puntos. Primeramente, asimismo Cristo padeció una sola vez. O como se lee en la revisión de 60, que muchos todavía tienen, porque también Cristo padeció. Está claro que Pedro utiliza el ejemplo de Cristo para llegar a otro nivel en su enseñanza sobre la actitud del creyente frente a la persecución y el sufrimiento. En otras palabras, ustedes han sufrido, pero también Cristo sufrió. Y añade que fue una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es decir, no por ningún pecado que él haya cometido, sino por los nuestros. Pedro no entra en ningún argumento filosófico ni teológico, solo presenta los hechos, que Cristo como el justo padeció por los injustos, quienes somos nosotros, ¿verdad? Y esto debe dominar nuestro pensamiento. Si es así, entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar nuestro sufrimiento? Lo que tengamos que pasar nosotros. Nosotros somos los injustos y los culpables. Y fue por eso que Cristo vino a tomar nuestro lugar y morir en la cruz.
proveer un remedio por el problema de la maldad. Cristo realmente sufrió por nosotros y esta verdad debe cambiar nuestra actitud a la vida misma. Vamos a ver más de esta verdad, pero vamos a la parte última del texto, su muerte y su resurrección, como nuestro segundo punto. Es la última cláusula que vimos en nuestro texto. Pedro lo expresa así: hablando de Cristo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí el apóstol declara una de las verdades más preciosas de nuestra fe, que en la encarnación del Hijo de Dios. Él no perdió nada de su divinidad, pero añadió la naturaleza nuestra para poder morir por nosotros. Como va una línea clásica, pero no del todo cristiano, Dios nunca muere, ¿verdad? La muerte de Cristo fue una muerte real en la carne física, su naturaleza humana en su cuerpo, siendo total, completa y perfectamente humana. Pudo sufrir y morir. Pero cuando Cristo murió por nosotros, no fue una muerte fingida, ni la apariencia de una muerte. Jesús, como dice el Evangelio, entregó el Espíritu. Mateo y Juan lo expresan así. Expiró, dicen Marcos y Lucas. Esta verdad debe dejarnos asombrados, que Dios mismo se dejara sufrir de esa forma, que se hizo hombre para que pudiera morir por nosotros. Lo hizo exactamente para expiar nuestra situación. Como Pedro dice, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así, con estas pocas palabras, eh, Pedro enseña este misterio céntrico de lo que es nuestra fe en Cristo, que Él realmente sí murió, pero que realmente sí también resucitó. La realidad de su resurrección no fue simplemente como un ser humano, sino por su divinidad, su espíritu, el poder de su espíritu. Entonces, no solo que fue un espíritu que vieron los apóstoles en esos 40 días antes de su ascensión al cielo, fue en realidad un cuerpo glorificado, como hemos concluido, ¿verdad? Por todo lo que dice, y no dudamos de la realidad de la historia de los evangelios. Lo pudo hacer porque Él sin equivocación es Dios mismo en su naturaleza divina. Entonces, eso es el misterio que podemos decir, la profundidad de lo que Pedro nos está diciendo. Ahora regresemos a esa última parte, la cláusula que saltamos, para llevarnos a Dios. ¿Qué significa eso? Llevarnos a Dios. Creo que Pedro en toda su carta nos está diciendo que no es solo llevarnos al cielo algún día, después de esta vida. Tiene algo que ver con la vida que llevamos ahora, llevarnos a Dios. Por eso sufrió y murió Cristo. En medio de todo lo que Pedro nos presenta, es una ventana al corazón del evangelio y al corazón de Dios. Llevarnos a Dios. Describe realmente el meollo, el propósito de la obra de Dios. La Biblia está muy clara en su mensaje que esta salvación que gozamos en Cristo tiene que ver con la vida presente. Sí tiene un elemento futuro que se llama glorificación, en la misma presencia del Señor para siempre. Vamos a vivir, Cristo mismo dijo que en la casa de su Padre muchas moradas hay, y anticipamos eso, pero también hay algo muy real para nosotros en el presente. Esta presente vida transformada por medio de su poder, la santificación,
nuestro amor hecho completo en él, el corazón purificado, llevado a Dios, como dice Pedro, para gozar de su vida en la nuestra. Es la dinámica de una vida transformada que Pedro presenta, no caracterizada por las actitudes, el espíritu, las acciones del pasado. Todo eso que ha sido borrado, que ha sido transformado, extirpado, podemos decir, de nuestra vida. Pero tampoco como la naturaleza que como lastre que nos impide vivir por y para Dios. Podemos decir, esta es la libertad que Cristo nos ha dado. La vida de victoria que muchos anhelan, pero que pocos han realizado. Pues es nuestro en Cristo ahora mismo. Si lo estoy repitiendo es porque creo que es de tanta importancia. El mensaje de más necesidad en el mundo y en nuestra iglesia también. El Espíritu Santo está aquí y quiere transformar nuestra vida, llevándonos a Dios en el sentido real, que nos purifica, que nos imparte la justicia de Cristo mismo, como lo expresa Pablo, ¿verdad? En Filipenses, por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, dice Pablo, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Esto es lo que Pedro quiere decir con esas palabras, llevarnos a Dios. La formación en nosotros de su misma imagen, para su honra y su gloria. Soy el doctor Leroy Lindsay y me despido por ahora, deseando la mayor bendición de Dios para todos. Hasta la próxima sesión, mis amados, cuando esperamos poder seguir en el capítulo 3, investigando eso de los espíritus encarcelados. ¿Qué querrá decir eso? Bien, por ahora, chao. Amén.